Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva clase de anatomía y en este caso seguimos profundizando y seguimos como bajando, si se quiere, a través de la anatomía y llegando a lo que es la rodilla. Y la rodilla es una articulación grande, es una articulación muy grande en cuanto a su estructura, es una articulación que para la biomecánica es muy importante y claramente para la anatomía también lo va a ser. Es una articulación que es muy tomable, ¿sí? No quizás en práctico, porque muchos de los elementos que tiene la rodilla, los ligamentos y las estructuras y los mecanismos de adaptación a veces no se pueden ver en los preparados anatómicos, pero la realidad es que en teórico, por ejemplo, preguntar ligamentos, preguntar biomecánica, preguntar sobre los mecanismos de adaptación de esta articulación, los distintos aspectos que rodean a la rodilla, es algo que a veces se puede llegar a hacer, ¿no? No digo que no lo vayan a tomar en práctico, pero hay quizás muchas sutilezas o ligamentos, más que nada los que están relacionados con la cápsula articular de la rodilla, los ligamentos como más cerquita a la cápsula articular, que por ahí no se diferencian muy bien en el preparado, ¿sí? Pero en teórico los tenemos que poder saber decir. Bien, entonces, nuestro índice, los temas que vamos a trabajar hoy: huesos de esta articulación, las superficies articulares, los medios de unión y la biomecánica. La biomecánica es bastante corta, a diferencia de lo que nos pasaba con coxofemoral, debido a, bueno, ya vamos a ver las particularidades que tiene esta articulación. En principio, la rodilla no es una articulación entre dos huesos, sino que va a ser una articulación entre tres: la rótula, la epífisis distal del fémur y los platillos tibiales o el extremo o la epífisis proximal de la tibia. Un disclaimer muy importante es que el peroné no participa de esta articulación, ¿sí? Forma parte de las articulaciones de la pierna, no así de la rodilla. O sea, va a intervenir en la pierna, claramente está presente en la pierna, tiene relación con lo que es la inserción de los músculos de la pierna, tiene que ver con lo que es la articulación del tobillo, no así con la articulación de la rodilla, ¿sí? Se va a articular con lo que es la parte proximal de la tibia. Vamos a tener dos articulaciones tibio-peroneas, la proximal y la distal. En la articulación proximal va a estar muy cerquita de lo que es la articulación de la rodilla, pero no forma parte de este complejo articular. Y volvemos un poco a lo que habíamos dicho en codo. Complejo articular es esta articulación que es compuesta, porque está conformada por más de dos huesos, que en su conjunto actúa como una sola articulación, ¿sí? Es decir, van a realizar biomecánicamente una unidad funcional o anatomofuncional, que es la que realiza los movimientos de la articulación en sí misma o del miembro en cuestión, es decir, de la pierna, ¿sí? O sea, la articulación de la rodilla con estos tres huesos es la que se encarga de darle movilidad a la pierna, ¿sí? Con lo cual, ahí estamos hablando de complejo articular, porque anatomofuncionalmente, se comportan como una unidad, ¿sí? Funcionan juntas, no funcionan por separado. Bien, entonces dijimos, la epífisis distal del fémur, un poco habíamos hablado ya de la epífisis distal del fémur, pero nosotros veíamos que tenía dos superficies bien redondeadas, bien suavecitas, bien notorias en lo que es la epífisis distal, con lo cual nosotros ahí vamos a tener lo que son los dos cóndilos, medial y lateral del fémur, que van a corresponderse con los platillos tibiales, que acá también hay un disclaimer con respecto a los autores, que Pro la denomina como una bicondilia doble, es decir, que la tibia tiene dos cóndilos también, pero Rubier dice que en realidad no son cóndilos, sino que son como superficies un poquito más cóncavas, planas, como que no llegan a ser una cavidad glenoidea, pero no son cóndilos, ¿sí? Entonces, básicamente solamente queda como bicondilia, nada más, ¿sí? Bicondilia cuando nosotros pensamos en que tiene solamente los dos cóndilos femorales y que la parte tibial son solamente platillos planos o levemente hundidos para poder recibir a los cóndilos femorales. O bicondilia doble si seguimos la lógica de Pro y pensamos y consideramos a los platillos tibiales también como cóndilos, ¿sí? La que más les guste. Típicamente se piensa más en la bicondilia, ¿sí? O sea, como que pensar que es bicondilia es lo más universal. Bien, entonces, de vuelta, es lo mismo. Depende mucho del autor del que ustedes se vayan a guiar. Es básicamente la respuesta que van a tener que dar. Bien, pero además tenemos a nuestra pequeña amiga la rótula, que la rótula no articula con la tibia, articula solamente con el fémur, con la epífisis distal del fémur. Y vamos a ver, cuando volvamos a analizar lo que es la epífisis distal del fémur, cómo entre los cóndilos queda como si fuera una especie de V, que es ahí donde se va a ir a encajar la rótula, con dos carillas, donde siendo la medial la más prominente, ¿sí? Entonces, la articulación entre
la epífisis distal del fémur y la rótula va a ser una articulación de tipo gínglimo, ¿sí? Esta articulación nos va a pasar algo muy parecido a lo que nos pasó con el codo, que va a quedar limitada o definida en su biomecánica por la articulación entre la rótula y el fémur, ¿sí? Por lo cual, siendo un gínglimo, y también si después lo pensamos de la biomecánica, los dos cóndilos que van a anular los movimientos laterales del uno del otro, básicamente vamos a tener una articulación que va a ser uniaxial, ¿sí? No va a realizar otro movimiento que no sea la flexoextensión. Bien. Entonces, volviendo un poco a los huesos. Acá está lo que les decía un poco de las carillas del fémur. Fíjense que vamos a tener lo que es nuestros cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral. Fíjense que el cóndilo medial tiende a descender un poquito más. El platillo tibial, si nosotros trazamos una línea por la tibia, vemos que este platillo, que es el medial, desciende un poquito más que el lateral. Fíjense la distancia. Hay una leve diferencia que radiológicamente nos va a servir un montón para diferenciar lateral de medial. Y fíjense que esto es la epífisis distal del fémur, ¿sí? Fíjense que yo voy a tener una carilla articular lateral, o sea, este triangulito que me queda acá, que esto va a ser para la rótula, y estos cóndilos bien marcaditos acá, que van a ser para la tibia, ¿sí? Esto que está acá es la tibia, la vista superior de lo que sería la epífisis proximal de la tibia, y vamos a tener los platillos, ¿sí? Y este surco, este espacio que se denomina espacio intercondilio, ¿sí? Que acá lo que vamos a encontrar van a ser distintos accidentes óseos, ¿sí? Como las crestas intercondilias o bien los tubérculos que están por acá, las crestas que van por acá, que lo que van a hacer es darnos lugar a inserciones de elementos que van a justamente aumentar la captación o la congruencia de las superficies articulares, ¿sí? Es decir, los ligamentos cruzados, los meniscos. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿sí? Ligamentos cruzados y meniscos, que son lo que van a tomar más que nada relación con lo que es la parte media de estas superficies articulares. Y esto que está acá es justamente lo que les decía, la ranura, volvemos a lo mismo, para la rótula, ¿sí? Que también a la rótula se le denomina patela, entonces por ahí lo van a leer o lo van a, sí, lo van a encontrar o lo pueden llegar a escuchar como patelar, ¿sí? Patelar o patela es lo mismo que decir rótula. Las dos palabras están consideradas correctas. No habría diferencia en cuanto al nombre, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos es la articulación tibio-peronea proximal, que es una articulación sinovial plana, que no vean cómo el peroné no tiene cartílago en ningún otro lado que no sea ese espacio donde está contactándose con la tibia, con lo cual no interfiere y no participa. Y esto es muy importante que quede claro, no participa en la articulación de la rodilla, ¿sí? La articulación tibio-peronea proximal es una articulación aparte de la articulación de la rodilla, es importante para la pierna, claramente, pero ni fu ni fa con la rodilla, ¿sí? No tiene nada que ver el peroné con la rodilla. Bien, para hablar un poco de la anatomía de la tibia, fíjense cómo vamos a tener el extremo o la epífisis proximal y la epífisis distal. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Por esto. Eso que les acabo de marcar es lo que se denomina maléolo medial. El maléolo medial es muy importante para la articulación del tobillo, ¿sí? La vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Pero básicamente lo que hace es como formar como si fuera una especie, quizás las han visto, quizás no, de las llaves inglesas que forman justamente como esta formita, se pone la tuerca acá y esto después se gira. Bueno, la tibia sería como la llave y después todo lo que viene por abajo, que vendría a ser el astrágalo, va a venir y tuki se va a encajar con esa forma que le va a dar la tibia. La tibia va a cerrar un solo lado, el lado medial, porque el lado lateral no tengo tibia. Fíjense que de este lado no tengo nada que me lo cierre. Entonces ahí es donde viene el peroné a dar lo que es el maléolo lateral a través de la articulación tibio-peronea distal, ¿sí? Que se va a dar más o menos a esta altura de ahí. Con lo cual, como les digo, el peroné es importante, es muy importante, pero no para la rodilla. ¿Sí? Como, tu opinión importa un montón, pero no en esta situación. Básicamente es eso. El peroné importa muchísimo, pero no en la rodilla, ¿sí? En la rodilla no tiene ningún rol, participa del sitio de inserción de los ligamentos, pero el hueso en sí mismo no interviene de forma, digamos, activa en la articulación. Entonces, tibia, vamos a ver que tiene una cara que es medial. Esta cara medial es muy importante porque no da, y esto quiero que se lo graben así para la clase de músculos, no da inserción a músculos, con lo cual nosotros desde la superficie, desde la anatomía de superficie, podemos palpar con mucha facilidad
lo que es la cara medial de la tibia. Por eso cuando nos golpeamos la pierna, cuando nos dicen típicamente te golpeaste el tobillo, duele tanto porque le estamos dando directamente al hueso. No hay un músculo que amortigüe, por eso duele mucho. Y después lo que es la cara lateral, que ya sí es una cara más rugosa, que va a dar inserción a un montón de músculos, que ya los vamos a ver. Y esta parte que está acá, que es lo que sería la tuberosidad de la tibia, que da inserción más que nada, y que es muy importante, a lo que es el ligamento rotuliano, que es la continuación del tendón del cuádriceps, ¿sí? Es decir, recto femoral da su tendoncito, a ese tendoncito es como que se le agregan los otros tendoncitos de los otros bastos, llegan a la rótula, se insertan al vértice de la rótula y de ahí continúan hacia inferior como ligamento rotuliano, ya no como tendón del cuádriceps. Bien, fíjense que tenemos un borde bien aguzado, anterior, este va a ser nuestro borde interóseo, tengan en cuenta que tiene una relación analogable o comparable con lo que sería el cúbito y el radio en el caso de la tibia y el peroné, porque van a tener una membrana interósea, además de estas dos articulaciones, una proximal y una distal. La diferencia es que esas articulaciones que tienen básicamente no son móviles a grandes rasgos. No es que el peroné se traslada alrededor de la tibia, ni mucho menos al revés, pero sí tienen, digamos, quizás como un paralelismo con el radio del cúbito. Y bueno, lo que les decía, muy importante, los cóndilos tibiales, ¿sí? O las superficies articulares tibiales o platillos tibiales, también los van a leer de esa manera, que justamente son los que van a intervenir activamente en la articulación de la rodilla. Fíjense que acá en la vista superior podemos ver lo que les decía, el espacio o surco intercondilio, los platillos tibiales y acá tenemos lo que es la tuberosidad de la tibia y la cara posterior de la tibia. Lateral vamos a ver el peroné y medial no vamos a ver básicamente mucho, ¿sí? Importante esto que les comentaba de cómo el cóndilo medial desciende un poco más que el cóndilo lateral para diferenciar medial de lateral cuando quizás no estemos viendo el peroné, ¿sí? Más que nada ese parámetro les va a servir en cortes, en imágenes como la tomografía o la resonancia, donde no van a ver en algunos cortes el peroné o no van a ver la cara medial de la tibia, ¿sí? Justamente, si vemos la cara medial de la tibia, vemos una parte de la tibia que no tiene inserciones musculares, que no veo músculos, veo piel en asociación a esa cara de la tibia, eso ya también es un parámetro que me está gritando medial. Bien. La otra, o el otro elemento que entraba en juego en este caso es la rótula, como les había comentado. Entonces, fíjense que la rótula entraba en la clasificación de huesos sesamoideos. Es un huesito que se, digamos, genera en relación a lo que es el tendón del cuádriceps, ¿sí? Y que crece. Es el más grande de los huesos sesamoideos y vamos a ver que va a tener este punto bien vertical, ¿sí? Bien longitudinal, que es el punto que va a encajar justamente con este huequito de acá, ¿sí? Y después tenemos los platillos o las carillas articulares. Hacia posterior no hay mucho para decir. En realidad por acá tiene como la parte más superior, digamos la rótula. Ustedes pueden palpar su rótula, van a ver que es como una cosa así, ¿sí? En este sitio es en donde más o menos se va a terminar insertando el ligamento rotuliano, el tendón del cuádriceps. Fíjense en el corte sagital, como vemos, esto va a ser anterior, esto es posterior, superior e inferior. Superior porque vemos el fémur, inferior porque vemos la tibia. Posterior, fíjense que la rótula, que es esto que está acá, está hacia anterior, con lo cual eso va a ser anterior y lo otro va a ser posterior. Y fíjense cómo viene justamente el cuádriceps, se relaciona íntimamente con la rótula, ¿sí? Y después se continúa en esta parte inferior donde va a ser ligamento rotuliano. Acá está el tendón del cuádriceps y para abajo es ligamento rotuliano, ¿sí? Bien, entonces este hueso sesamoideo, que es la rótula, es el que nos va a determinar a través de la articulación que toma con el fémur, no con la tibia. Fíjense que acá en el corte se ve muy bien que yo tengo la tibia todo acá, el fémur acá, y que la rótula, la carilla articular de la rótula, se relaciona directamente con el fémur. No toma en ningún momento relaciones con la tibia porque no es la función de la rótula, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino que se relaciona justamente con esta escotadura, con esta ranura patelar o rotuliana que tiene el fémur, ¿sí? Todo lo demás que nosotros vemos acá es justamente la sinovial, cómo va, digamos, envolviendo toda la articulación para lubricarla, ¿sí? Bien, importante esto, que necesito que no se lo olviden y que lo recuerden muy bien, que la rótula articula solo con el fémur, no articula con la tibia, si bien forma parte del complejo articular claramente. La articulación que me va a determinar el movimiento de la articulación, en general del complejo articular, va a terminar siendo la
femororotuliana, ¿sí? No la femorotibial, sino la femororotuliana. Bien, impecable. Entonces, si nosotros agarramos y cortamos la articulación, ¿no? Digamos por la mitad, abro la cápsula, abro todo, separo fémur y tibia y voy a tener una vista parecida a esta, ¿sí? Más sucia, pero parecida a esta. Esto es fémur, esto es tibia, ¿sí? Esto va a ser posterior en los dos casos, esto es anterior y esto va a ser medial y esto va a ser lateral, ¿sí? En este caso no puedo ver peroné porque estoy muy arriba, ¿sí? Pero lo que me da el parámetro de diferenciación va a ser esta cosita hermosa, bella y preciosa, que son los meniscos, ¿sí? Los meniscos lo que hacen es aumentar la congruencia entre las superficies articulares, pero fíjense que van a tener diferencias entre el menisco lateral y el menisco medial. El menisco medial se lo describe como que es una C abierta y el menisco lateral se lo describe como que es una C cerrada o bien como una O, ¿sí? Entonces va a tomar esta forma más de O y esta una forma más de C. Entonces ese también es un parámetro para diferenciarlos cuando yo puedo ver los meniscos. Después tenemos estos ligamentos que son más bien intracapsulares, toman relación íntima con las superficies articulares. Son intracapsulares no intrasinoviales, ¿sí? Es decir, están adentro de la cápsula, pero no están bañados por líquido sinovial, ¿sí? O sea, la membrana sinovial es esto que se les pega ahí, no están mojaditos por líquido sinovial, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, ¿sí? Entonces son intracapsulares, pero extrasinoviales. Y fíjense que en relación a lo que son los elementos o los ligamentos, que en este caso tenemos los meniscos para diferenciarlos, pero además vamos a tener justamente lo que son, digamos, las estructuras ligamentarias, que vamos a tener lo que son los ligamentos colaterales, en este caso laterales o peroneos, y ligamentos colaterales tibiales desde el lado medial. Bien, y fíjense cómo vemos bien todo lo que son los cóndilos del fémur y el surco para la rótula, que en este caso la rótula no la estaríamos pudiendo apreciar, no se ven en esta imagen el interjuego que estaría teniendo la rótula con la superficie articular del fémur, con la escotadura rotuliana o surco rotuliano. Bien, vamos a esto, que si hay algo importante de esta articulación son los medios de unión, y si hay algo importante de los medios de unión van a ser estos. Los otros son importantes, claramente son importantes, pero estos, sí o sí, y exagero porque es importante que lo sepan, ¿sí? Esto es muy tomable y la realidad es que no es tan difícil como a veces parece. Bien, entonces, volvemos un poco a lo que les había comentado. Articulación femorotibial tiene meniscos. Si tiene meniscos, es una articulación compleja, ¿sí? Es compuesta porque nosotros habíamos dicho que la articulación de la rodilla, el complejo articular de la rodilla termina siendo compuesto, pero además tenemos un mecanismo de adaptación que me está separando la cavidad articular en dos pseudocavidades distintas, ¿sí? Claramente la función de los meniscos en este caso no es que el menisco diga quiero tabicar la superficie articular. En realidad lo que el menisco está haciendo es aumentar la coaptación entre las dos superficies. Piensen que tenemos como dos bolitas que están chocándose la una contra la otra. Entonces esto baila, se va, se hace lo que quiere, ¿sí? Es muy inestable. Entonces el menisco lo que hace, más que nada, si bien no es un labrum, es tratar de que en ese baile, en ese movimiento, en toda la tracción que esa articulación está soportando, porque la articulación de la rodilla se banca, es como la coxofemoral, se bancan muchísimo peso, con lo cual lo que tiene que hacer es sostener y darle estabilidad a la articulación. Para eso vamos a tener estos 4 elementos que son muy importantes. Los meniscos lateral y medial y los ligamentos cruzados son los principales estabilizadores de la articulación de la rodilla. Son los más importantes porque son los que van a hacer que la rodilla no se me vaya ni para adelante, ni para atrás, ni para los costados, ¿sí? Entonces, menisco medial, el que se va a relacionar con lo que son las superficies articulares mediales, es decir, el platillo medial de la tibia y con el cóndilo medial del fémur. Menisco lateral, lo propio hacia lateral, y lo que tienen es que van a tener 2 cuernos, ¿sí? Como vimos recién, 2 cuernos. Claramente este sería más medial porque es más una C, el lateral sería una cosita más así. Entonces, van a tener 2 cuernos, un cuerno anterior y un cuerno posterior, ¿sí? Que se van a insertar en lo que sería este espacio surco intercondilio y van a tener su borde lateral, o borde medial en este caso, pero el borde más externo del ligamento, el borde más periférico del ligamento,
y del menisco, y el borde que es más interno. ¿Sí? Este borde externo se describe como que está como unido al borde del cartílago, se une, se adhiere un poco a lo que es el borde ligamentoso, al borde cartilaginoso de la superficie articular. ¿Sí? O sea, no es que está flotando en el aire o en el líquido sinovial libre, sino que está fijo por su borde inferior a lo que es el cartílago articular para que tampoco se dispare, ¿sí? Porque si yo solamente lo fijo desde la parte medial, todo lo que es el arco del costado se me va a ir para cualquier lado. Claramente no es la idea, ¿sí? Entonces se pega, digamos así, al platillo tibial, al borde inferior, al el costadito del cartílago del platillo tibial. Los dos hacen lo mismo, ¿sí? La diferencia van a ser las inserciones, ¿dónde van a estar? ¿Sí? Piensen que lo que es el menisco medial es más abierto, con lo cual sus inserciones se van a ir más periféricas en el espacio, el surco intercondilio, y el menisco lateral es más cerradito, con lo cual es como que va a quedar así, ¿sí? Menisco lateral, más periféricas las inserciones de sus cuernitos, y el menisco medial, más periféricas las inserciones del cuernito, menisco lateral, más centrales las inserciones de los cuernitos, ¿sí? Después tenemos los cruzados, que los cruzados, algo muy importante que tienen que tener en cuenta, que se los dejé anotado en alguna parte de la presentación, es que los ligamentos cruzados no los denomino anterior o posterior por cómo se insertan en el fémur, ¿sí? Ojo con eso porque es muy común confundir el cruzado anterior con el posterior y viceversa, porque yo veo primero desde frente el posterior o veo primero el anterior. No es por eso. La inserción femoral no me determina el nombre. La que me lo determina es la inserción tibial, que es a veces la que menos se ve. Entonces, voy a denominar un ligamento cruzado anterior o posterior según cómo se está originando en este espacio, este surco intercondilio, ¿sí? No por cómo se está insertando en el fémur. Si se insertan más adelante o más atrás en el fémur, no me interesa. Lógicamente, si el cruzado posterior se origina hacia posterior y me tiene que limitar el movimiento, no se va a insertar hacia posterior porque no va a hacer nada, ¿sí? O sea, no va a tener ninguna función definida, no me va a generar tensión en la rodilla y bancarse el movimiento. Se tiene que insertar hacia anterior. Lo mismo con el posterior, con el anterior. Si se origina hacia anterior, no se va a ir en línea recta hacia arriba porque no me va a limitar nada o me va a limitar de más. Entonces, se origina hacia anterior y se va hacia posterior en el fémur. Por eso a veces es complejo entenderlo porque yo veo un ligamento que se viene hacia adelante y es el posterior. No tiene mucho sentido. Bueno, pero se originó hacia posterior. Si se originó en la tibia, está hacia posterior. Por eso es el ligamento cruzado posterior. Me interesa para denominar el ligamento la relación que tiene respecto de la tibia, no respecto del fémur, ¿sí? Si es posterior en su origen tibial, entonces es ligamento cruzado posterior. Si es anterior en su origen tibial, entonces es cruzado anterior. Si es anterior en el fémur, en realidad no puedo decirlo, claramente lo puedo decir, es el posterior seguramente, pero no es directamente proporcional al nombre del ligamento, es inverso en realidad. Después de tener los extracapsulares, de los que más se van a destacar van a ser los colaterales y los posteriores. Los colaterales son literalmente laterales, es decir, uno en el costado medial y otro en el costado lateral de la articulación. Uno va desde la tibia hacia el fémur y el otro va desde el peroné hacia la cápsula articular. Entonces, es importante entender que cuando yo hablo de colateral medial es lo mismo que decir colateral tibial, y si hablo de colateral lateral va a ser lo mismo que decir colateral peroneo, ¿sí? Es lo mismo porque los sitios de inserción y las relaciones que toman son justamente alrededor o respecto de estos huesos en cuestión. Después tenemos la articulación femororotuliana, donde vamos a tener el ligamento rotuliano, que es esta expansión que les comenté o esta continuación de lo que es el tendón del cuádriceps hasta el vértice de la rótula y desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Eso básicamente va a ser el ligamento rotuliano. Desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Superior a eso es tendón del cuádriceps. Después voy a tener las aletas rotulianas, que son, en realidad, estas las describe más que nada Rubier. En pro no las leí mucho. En realidad no les llama aletas rotulianas, sino que les llama retináculos rotulianos, pero básicamente es lo mismo. Son como dependencias de estos mismos músculos del cuádriceps, del vasto lateral y del tracto iliotibial, en el caso de lo que sería el lateral, de la aleta lateral, y del recto, del
del vasto medial, en el caso de la aleta medial, que van a ir hacia los cóndilos, ¿sí? Son simplemente como dependencias aponeuróticas de los músculos. Y después tenemos los ligamentos meniscos rotulianos que van desde la rótula hasta los meniscos. Son muy profundos y son raros de verlos. Generalmente no se ven. De hecho, Rubier básicamente es el único que los describe. Bien, entonces, volvemos un poco a esta imagen. Vamos de vuelta a lo que decíamos. Esto es una visión superior de la tibia. Si yo corto la rodilla axialmente y separo el fémur para arriba y la tibia la veo así. Entonces voy a tener esto que es medial, fíjense la forma de C de este menisco y la forma más cerrada de este otro. Fíjense lo que les decía, este cuernito queda como por acá, bien afuera, y estos dos quedan como en el medio, ¿sí? Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior y esto va a ser lateral. Impecable. Entonces, estamos viendo la tibia, con lo cual si yo veo este ligamento originarse hacia anterior, es el ligamento cruzado anterior. No hay mucha más vuelta que darle. Veo este ligamento originándose o saliendo desde la parte posterior de la tibia, es el cruzado posterior. No hay mucha más vuelta que darle. Ahora veré cómo se van a estar insertando en el fémur, ¿sí? Pero si ya los veo desde la tibia tomar estas relaciones, entonces son esos. Y ya está, fin. Bien, esto que vemos acá es el ligamento rotuliano, ¿sí? Básicamente no estamos viendo el tendón del cuádriceps, con lo cual nos quedó muy arriba. No estamos viendo la rótula, está más arriba, entonces estamos por debajo del vértice de la rótula, con lo cual estamos dentro de los límites del ligamento rotuliano. Si estuviésemos más arriba, si estuviésemos viendo capaz fémur, podríamos llegar a decir que es tendón del cuádriceps, pero como ya estamos más abajo, es ligamento rotuliano, ¿sí? Fíjense que acá lo que básicamente hace esta foto es mostrarles. Esto es la inserción de los cruzados, ¿sí? Lo rojito. Este es el cruzado posterior, claramente, pues está bien hacia posterior de la tibia, y este es el cruzado anterior, claramente, pues está más hacia anterior de la tibia. Este sitio de inserción es el sitio de inserción de la C del menisco medial. Fíjense que es más abierta, más extensa. Acá lo que tenemos son los tubérculos tibiales. Fíjense que se van a insertar más bien posteriores, todo lo que son los cuernos posteriores a los tubérculos de la tibia. Básicamente por acá vamos a tener lo que es la eminencia intercondilia. Y acá vamos a tener los sitios de inserción de la C más chiquitita o más cerrada del menisco lateral, ¿sí? Algo muy importante es este elemento que está acá. Hacia anterior, la punta o la más cercana, digamos, al extremo de los meniscos, se van a unir entre ellas o van a estar contactándose por Wi-Fi entre ellas a través de lo que es el ligamento transverso de la rodilla. Es un ligamento que va desde el cuerno anterior de un menisco al cuerno anterior del otro menisco, ¿sí? Y los une. Eso, es este ligamento chiquitito que está acá, que a veces en los cortes sagitales se puede ver bien cuando estamos en el surco intercondilio, la presencia de ese ligamento justamente, ¿sí? Porque es lo único que me queda ligamentoso entre un cuerno y el otro, ¿sí? No pasan desde ahí. Bien, seguimos un poco con lo que son los medios de unión. Fíjense que vamos a tener, como les digo, cuando yo veo una rodilla, en este caso la rodilla que está hacia la izquierda está flexionada, ¿sí? Con lo cual yo voy a ver esto que es anterior, esto en el caso del fémur, sí, pero básicamente va a ser superior, inferior, medial y lateral. Entonces, fíjense que vamos a tener lo que es el peroné, acá articulando con la tibia, un ligamento en relación entre el cóndilo, el vértice del cóndilo femoral, que sería la porción epicondilia del cóndilo femoral lateral. Este es el ligamento colateral peroneo o lateral. Y este que está acá, que va desde lo que sería la parte más lateral de la base de los cóndilos tibiales o de la base de los platillos tibiales, o del cuello de la tibia básicamente, hacia lo que sería el vértice del epicóndilo, del cóndilo medial del fémur, va a ser el ligamento colateral medial, ¿sí? Algo muy importante de este ligamento, del colateral lateral, es que va a estar en relación con lo que es el músculo popliteo, sí, con el origen del músculo popliteo, ya vamos a ver después bien cómo, pero bien ven que deja como un huequito, básicamente es por las relaciones que está estableciendo con el origen de este músculo también. Bien, entonces, volviendo al hecho de que la rodilla estaba en flexión, fíjense cómo se ven los ligamentos. El ligamento cruzado posterior viene desde posterior, también más cerca de lo que es la parte del cóndilo medial,
y sube hacia la cara interna, la cara lateral en realidad del cóndilo medial de la tibia, ¿sí? Este es el del fémur, perdón. Este es el cóndilo medial, y este es el cóndilo lateral. ¿Sí? Fíjense cómo se inserta en lo que es la cara lateral del cóndilo medial de la tibia. Es como un juego de palabras re loquito, pero básicamente se va a insertar en el cóndilo medial. Entonces, yo lo voy a ver venirse desde esta parte de acá, bien central en el surco intercondilio, hacia más medial, ¿sí? Hacia medial respecto de su origen. Y el anterior, que estaba acá, se va a ir hacia lateral, porque se tiene que ir hacia lo que es la cara o la parte posterior del cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Entonces se origina bien anterior y un poquito más cerca de lo que sería la parte medial y se va bien hacia lateral. Fíjense cómo van sus fibras hacia allá. Y una cosa muy importante es que fíjense el aspecto que toma ese ligamento, que después en las imágenes se ve literalmente como si hicieran esto las fibras, como si se separaran en un abanico un poquito finito, chiquito, se ven bien separaditas las fibras. En cambio, el cruzado posterior tiene forma como si fuera como de una coma, digamos así, ¿sí? Fíjense que acá lo que vemos es justamente la vista posterior en este caso, donde esto es lateral, fíjense que vemos bien a lo que es el peroné, esto es medial, y esto que viene acá, que está acá, es el cruzado posterior. Lo veo bien íntegro desde posterior porque lo veo entero, ¿sí? O sea, estoy viendo lo mismo que yo veo del anterior en una vista anterior. Al anterior desde una vista anterior lo voy a ver bien enterito, en cambio al posterior lo voy a ver bien entero desde la vista posterior. Y esto que yo veo llegando acá es el ligamento cruzado anterior, que se va hacia el cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Cóndilo medial. En cambio, el posterior se va al cóndilo medial. Esa es la diferencia fundamental que van a tener los dos ligamentos y que tengo que buscar para poder pensar justamente qué ligamento es, más que sabérmelo de memoria. Bien, entonces, fíjense cómo vemos el ligamento transverso de la rodilla. Acá tenemos un ligamento que se llama menisco femoral. Puede no verse, la realidad es que la mayoría de las veces no se aprecia. Y los ligamentos colaterales, como bien decíamos. Fíjense la relación que toma, y esto es muy importante, la relación que toma el ligamento colateral medial con la cara o el borde más externo del menisco medial en este caso. ¿Por qué? Porque frente a una, digamos, distracción, un empuje que yo le haga, supongamos que a mí me pega en una patada, que esto es común en fútbol, claramente a mí no me sucedió, pero si me pega una patada desde lo que es la cara más lateral de la tibia, ¿no? Esto lo que va a hacer es abrirse, así. Porque básicamente es como que yo haga esto así. Esto se va a ir el fémur para este lado, la tibia se va a ir así y la rodilla se va a ir para acá. Entonces, este extremo se me va a separar. Cuando se separe, este ligamento también se está llevando puesto, está arrastrando consigo a el menisco, ¿sí? Porque está adherido la cara profunda de ese ligamento a el borde más medial del menisco medial, ¿sí? Tiene una relación muy íntima. Entonces, fíjense cómo se fusionan ahí, se ve clarito cómo están fusionaditos los dos. Básicamente, si yo jodo, macaneo o le hago algo a ese ligamento colateral medial, también me puedo llevar puesto al menisco medial. Si bien las lesiones más comunes son externas. Pero puede pasar. Puede pasar. Seguramente a alguien le sucedió. Bien. Entonces, acá les dejo como un cuadrito muy bello, precioso y ordenado del origen y la inserción de los elementos que les dije que son los más importantes, ¿sí? Que no pueden no saber, básicamente. El mínimo y indispensable. Menisco medial, menisco lateral, ligamentos cruzados anterior y posterior, ¿sí? El origen del menisco medial, como habíamos dicho antes, cuerno anterior. El cuerno anterior se va a originar de lo que es el área o el surco, el espacio intercondilio anterior al ligamento cruzado anterior. Fíjense, volvamos a este corte. Vamos a borrar acá. Fíjense, esto habíamos dicho que era anterior, esto dijimos que era el cruzado anterior y este es el origen del cuerno. Entonces la relación que voy a tener es que va a estar hacia anterior del cruzado anterior. Bien. Después, su inserción, o lo que sería el cuerno posterior, se va a ubicar también en el espacio intercondilio, pero hacia posterior, entre el cuerno posterior del menisco lateral y el ligamento colateral, el cruzado posterior, ¿sí? Claramente, como habíamos dicho, que el menisco lateral es más cerradito y el medial es más abierto, el cuerno posterior del lateral me va a quedar anterior, me va a quedar el cuerno posterior del medial y acá atrás me va a quedar la inserción del ligamento cruzado posterior, ¿sí? Vamos de vuelta a la imagen. Entonces,
cuerno del menisco medial, cuerno posterior del menisco medial, cuerno posterior del menisco lateral. Fíjense que está anterior. Después le sigue este y por último este que es la inserción del ligamento cruzado posterior. Bien, con lo otro es la misma lógica porque son exactamente las mismas relaciones, ¿sí? Cuerno anterior al intercondilio anterior entre la eminencia y el ligamento cruzado anterior. Volvemos a esto, ¿sí? La eminencia les dije que venía más o menos por este espacio que me está separando. Esto es lo que es el tubérculo está un poquito más hacia lateral, es un día de lápiz. Me va a quedar cruzado anterior, me va a quedar el cuerno anterior del menisco lateral y el tubérculo, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a estar ubicando, las mismas relaciones de vuelta. Y después el cuerno posterior me va a quedar posterior a la eminencia intercondilia, ¿sí? Lo mismo que dijimos recién, hacia inmediatamente posterior de este cuerno me va a quedar el cuerno posterior del menisco medial. Y después tengo el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El cruzado anterior se va a ir bien anterior a todos los demás elementos en la área intercondilia anterior y hacia posterior en su inserción, en su terminación, se va a quedar en la mitad posterior de la cara medial del cóndilo lateral del fémur. Es un juego de palabras, ¿sí? Es decir, si yo tengo el cóndilo lateral, esto es lateral, esto es medial, esto es inferior, esto es superior. Entonces va a venir el ligamento que se origina bien hacia anterior, se va a ir hacia atrás y se va a pegar en lo que es la cara medial del cóndilo, ¿sí? A eso se refiere. De este cóndilo, la cara medial es esta, porque es el cóndilo lateral, ¿sí? La cara lateral va a ser esta. Del cóndilo medial, esto es su cara lateral y esto es su cara medial, con lo cual el cruzado posterior, siguiendo esta misma lógica, se va a insertar en la cara lateral del cóndilo medial, ¿sí? Pero hacia anterior, porque viene desde posterior, ¿sí? Entonces, ligamento cruzado posterior, área intercondilia posterior, es decir, viene desde atrás y se va a insertar en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo medial, que es esto que habíamos dicho recién, ¿sí? Cara lateral del cóndilo medial, que es todo esto, esta es la parte lateral de ese cóndilo, acá se va a venir a insertar el cruzado posterior. Por eso cuando yo veo una rodilla flexionada, donde puedo ver los ligamentos cruzados claramente, lo veo como venir hacia mí al cruzado posterior porque se tiene que pegar a la parte anterior de la cara lateral de este cóndilo. Bien. Y ahora vamos con lo que son los medios de unión más bien extracapsulares o, digamos, externos, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener primero una vista posterior hacia la izquierda y después una vista anterior hacia la derecha. En la vista posterior lo que yo veo es toda la inserción de la cápsula, ¿sí? Que va desde lo que es esto, que se llamaba área poplitea del fémur, que es por la separación de la línea áspera, que me deja como este triángulo, o cara poplitea más que área poplitea del fémur, se inserta en lo que es la parte inferior de esa cara poplitea y alrededor de todo lo que es el extremo distal de la base de los platillos tibiales, ¿sí? Fíjense que llega todo hasta acá. Este chiquitito que está acá es el músculo popliteo, ¿sí? Acá tenemos el ligamento colateral, lateral. Este que está acá es el ligamento colateral medial. Y podemos ver después todo lo que son los músculos posteriores. Estos son músculos de la pierna. Los ignoramos por ahora, no nos interesan, de momento. Entonces, si estoy viendo una cara posterior de la articulación, lo que voy a ver van a ser todos los ligamentos, digamos, extracapsulares que están en íntima relación con la cápsula, pero por fuera de la articulación, que la están reforzando. De acá lo que más nos va a interesar, y los únicos que nosotros podemos diferenciar bien por fuera de la cápsula, son estos. Este y este, ¿sí? Este que está acá es el ligamento oblicuo. Es una dependencia del músculo semimembranoso, que es este que se está insertando acá. Tengamos en cuenta y abramos nuestro mapa mental que nosotros habíamos dicho que el semitendinoso se iba bien hacia la cara anterior de la tibia, anterolateral de la tibia, alrededor de la tuberosidad, formando la pata de ganso, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces claramente el semitendinoso no puede ser. Y el bíceps femoral se insertaba hacia el peroné, con lo cual tampoco puede ser el que nos dé esta dependencia, que nos genere este ligamento. Con lo cual va a ser el semimembranoso, es una dependencia del semimembranoso. Y por último voy a tener acá lo que es el ligamento arqueado, que tiene dos fascículos, un fascículo que se va más hacia medial y que forma un arco a la inserción y al origen del popliteo, que es este que está acá, fíjense cómo se va para allá, y se pierde en la cápsula articular, y después un fascículo que es más ascendente, más vertical, que también se va a perder en la cara más lateral de la cápsula articular. No tiene como un sitio de inserción muy definido, sino que los dos, el oblicuo también se origina de lo que sería
la base del cóndilo tibial medial. Desde ahí se dirige hacia superior, hacia el cóndilo lateral del fémur y se pierde en la cápsula articular. ¿Sí? No es que se inserta en ningún accidente específico, sino que se pierde básicamente la cápsula reforzándola. Lo mismo pasa con el arqueado, ¿sí? Bien, y hacia anterior volvemos un poco a lo que les decía. Esto que son básicamente los retináculos rotulianos, ¿sí? Medial y lateral. Este va a ser el medial, este va a ser el lateral. Fíjense que se da como en relación a lo que es el tendón del cuádriceps. Esto que está acá es tendón del cuádriceps. Fíjense que acá tengo el vértice de la rótula y esto es ligamento rotuliano. Son dos cosas distintas. Y acá no hay mucho más, ¿sí? Tenemos lo que es el tendón de inserción del bíceps femoral, la pata de ganso con el sartorio, el grácil y el semitendinoso. Y esto que sí es destacable, que son las bolsitas de tejido adiposo o las... sí, son bolsitas de tejido adiposo o acúmulos de tejido adiposo subrotuliano. Hay una que es suprarrotuliana, que en este caso estaría tapada por parte de lo que es el ligamento o el tendón del cuádriceps en realidad. Fíjense que acá tenemos el vasto medial, acá tenemos el vasto lateral. Si yo sacase hipotéticamente y fuese muy crack disecando y sacara lo que son los retináculos o los ligamentos, digamos, alares de la rótula, podría llegar a ver los meniscales, ¿sí? Que van desde la rótula hasta los meniscos. Pero nada, son muy chiquititos, muy finitos. En realidad nadie más que, como les dije, que Rubier los menciona así tan detalladamente. Bueno, entonces, otra cosa importante es que la sinovial va a ir como haciendo como pequeños repliegues para poder abordar todas estas superficies articulares que tiene que abordar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo viene la cápsula, bien desde acá arriba. Este es justamente este musculito que nosotros habíamos dicho que era un musculito, digamos, de la rodilla, que lo que hace básicamente es tensionar la cápsula cuando la rodilla se extiende o flexiona para evitar, digamos, que se rompa la cápsula, por decirlo de alguna manera, la tracciona un poquito como para acomodarla. Esto, como les decía, es la rótula. Estas son bolsitas sinoviales que evitan la fricción entre estos ligamentos y tendones y las estructuras óseas. Y fíjense toda la sinovial cómo va formando todo este delimitación, este reborde para poder tapizar todo. Y fíjense que tenemos un receso que es más bien suprarrotuliano, que tiene más que ver con la escotadura que se genera del fémur a la rótula, y un receso que es infrarrotuliano, ¿sí? Y en asociación con esto, la bolsita infrarrotuliana y la bolsita adiposa o el acúmulo adiposo suprarrotuliano, ¿sí? Hay muchísima grasa, muchísimo tejido adiposo rodeando la rodilla, ¿sí? En general en todas las regiones topográficas hay muchas, pero acá se describen como muy bien estas dos bolsitas que están llenas de tejido adiposo. Bien, y con la biomecánica volvemos un poco a lo que les había comentado al principio. Queda limitada definitivamente por lo que es la rótula. O sea, la rótula es la que me condiciona definitivamente todos los movimientos que puede realizar la articulación. Con lo cual, lo único que voy a poder hacer con ese tipo de articulación es la flexoextensión. No me da mucho más margen a nada, ¿sí? Puede llegar a ceder un poquito hacia los laterales, un poquitito de lateralización capaz con mucha onda, pero la realidad es que no es parte de la biomecánica propia de la rodilla, ¿sí? Piensen además que si nosotros tenemos dos cóndilos, cuando yo quiera bajar uno, este va a chocar acá. Y además, si yo, por ejemplo, agarro este cóndilo y lo quiero girar para allá, este no me lo va a permitir porque es su superficie articular, o sea, se va a quedar sin superficie articular, me lo voy a llevar para un lado que no es. Entonces, no solamente la tróclea me lo limita, sino que el hecho de tener dos cóndilos también me limita el movimiento porque ya no puedo considerar cada cóndilo como una unidad aislada, sino que depende del movimiento del cóndilo que tiene al lado. Y ese cóndilo en general no acompaña, sino que limita el movimiento, ¿sí? Porque si yo tengo dos cóndilos y a este lo quiero hacer girar así sobre este a otro, este se me va a cualquier lado. Entonces, claramente, mijito, no podemos hacer eso, entonces nos quedamos quietitos los dos. Nos limitamos los movimientos entre los dos. Porque si no, alguno de los dos va a tener que ceder y se va a romper. Y claramente no queremos estarnos rompiendo la rodilla simplemente porque sí, ¿sí? Con lo cual, el movimiento de la rodilla queda limitado a la flexoextensión. Esta rodilla está levemente flexionada, ¿sí? Los principales flexores de la rodilla van a terminar siendo todos los isquiotibiales, ¿sí? Es decir, glúteo no.
Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, ¿sí? Los gastrocnemios también algo, pero en realidad no es la función principal, son más que nada respecto del pie. Y los principales extensores van a ser claramente el cuádriceps, ¿sí? Extensor de la rodilla sobre el muslo. El cuádriceps va a ser el más importante. Con lo cual, la extensión va a estar dominada fundamentalmente por el nervio femoral y la flexión por el ciático. Bien, vamos con la última parte que son las imágenes. Fíjense cómo tenemos acá como una rodilla que está toda íntegra, completa, hermosa. Y tenemos el tendón del cuádriceps y hacia acá tenemos el ligamento rotuliano. Fíjense cómo se ve bien la bolsita adiposa infrarrotuliana. Acá vamos a tener lo que es el tracto iliotibial y esto es lo que forma justamente los retináculos rotulianos hacia lateral, tracto iliotibial, vasto lateral y recto femoral, y hacia medial, recto femoral y vasto medial, ¿sí? Esos son los que forman los retináculos rotulianos. Bien, saco la rótula, perdón, vamos a la imagen de la derecha, saco la rótula como si fuera una tapita tuki, la dejo colgando del ligamento rotuliano. Fíjense cómo puedo ver acá las caritas articulares, la carita medial, que es más cortita, pero un poquito más profunda, y la carita lateral, que es más amplia, pero un poquito menos profunda. Y los cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral. Fíjense que acá tengo el peroné con la articulación tibio-peronea proximal, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Y fíjense, acá esto es menisco. Esto que está acá es menisco y esto que está acá es el ligamento transverso de la rodilla, ¿sí? Fíjense que está uniendo los cuernos anteriores de los dos meniscos. Y después, esto que nosotros vemos irse desde anterior hacia arriba y atrás es el ligamento cruzado anterior, porque yo lo que estoy viendo es su origen tibial. Entonces, ahí puedo decir con toda certeza que es el ligamento cruzado anterior. Si yo viese algo pegándose acá, que no se ve muy bien por la posición de la rodilla, ahí podría decir que es el cruzado posterior, porque sé que se inserta en el cóndilo medial, a diferencia de lo que hace el cruzado anterior. Bien, vamos a lo que es una vista posterior. Acá tenemos a la izquierda una vista que está poco disecada. Entonces, acá lo que podemos ver es el músculo, perdón, me corrijo. Esto que está acá, que viene acá, es el popliteo. Este es el arco que genera esta porción más central o más lateral de, en realidad sería más medial, del ligamento arcuato, que viene por acá, y después su porción ascendente, que se mezcla con la cápsula articular. Y después, acá, siguiendo la inserción del semimembranoso, por acá debería tener ligamento oblicuo, ¿sí? Esta es la inserción del semimembranoso, con lo cual por ahí debería tener lo que son las dependencias del ligamento oblicuo. Fíjense que se mezcla mucho con la cápsula articular y a veces cuesta un poco diferenciar. De los músculos vamos a tener acá el semitendinoso, acá tenemos a el grácil y el sartorio debería venir un poquito más desde anterior. Perdón, mentira, estoy mintiendo brutalmente. Este va a ser sartorio, grácil y este es el semitendinoso. Esto está un poquito más arriba, pero se me confundí. Esto es la cara poplitea del fémur, ¿sí? Y todo esto es el bíceps femoral. Esto que se junta acá es el tracto iliotibial. Bien, y fíjense una vista posterior, estando todo más disecado, acá lo que se hizo, se cortó la cápsula, ¿sí? Esto es la cara poplitea del fémur, cóndilo medial, cóndilo lateral. Fíjense que acá tenemos los meniscos. Y esto que está saliendo desde acá hacia posterior, yéndose hacia el cóndilo medial, es el ligamento cruzado posterior. Este que está acá, fíjense que está llegando desde anterior, o sea, no veo desde dónde viene, pero veo a dónde está llegando, que es hacia el cóndilo lateral. Esto es el cruzado anterior, ¿sí? Bien. Y podemos ver un poquito de lo que son el colateral, lateral o peroneo. Pero el resto de las estructuras, como saqué la cápsula, volaron también, entonces no las puedo ver. Muy bien. Eso es todo básicamente de articulación de la rodilla. Si hay algo que les tiene que quedar muy claro y que básicamente hice mucho énfasis en pos de eso en esta clase, son las cosas que no pueden dejar de saber o que básicamente no pueden no saber porque son muy importantes para la articulación de la rodilla, ¿sí? Para la biomecánica y para la estabilización. Una cosita que no les dije es básicamente cómo se evalúan. Claramente todo lo que es, digamos, la extensión lateral de la articulación de la rodilla la va a estar limitando el ligamento colateral lateral. Todo lo que es la extensión medial de la rodilla la va a estar limitando el colateral medial. Y después los desplazamientos anteriores y posteriores, que son los que terminan limitando la flexión y extensión, ¿sí?
Los evalúo con lo que se denomina la maniobra del cajón anterior y posterior, que es con la rodilla semiflexionada del paciente, tiro para adelante para comprobar el ligamento cruzado anterior y tiro y empujo para atrás para comprobar el cruzado posterior, ¿sí? Cruzado posterior se tensiona cuando yo empujo la tibia para atrás con las manos y el anterior se tensiona cuando empujo la tibia para adelante con las manos. Bien, entonces, básicamente como les digo, esto es todo de la clase de hoy, ¿sí? Es importante rodilla, préstenle mucha atención, es bastante información dentro de todo, así que mi consejo es que si necesitan volver a ver la clase, la vuelvan a ver y que cualquier duda, claramente estoy para lo que necesiten y saben dónde encontrarme. Y en cualquier caso nos vemos en la próxima clase de anatomía.